bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Y mientras Moisés hablaba de los niños, me emocioné por un momento pensando que cuando yo tenía tan solo 10 años, en el campamento de Benecer, escuché la palabra del Señor. Recuerdo la predicación de Joaquín sobre cómo nuestro corazón podía ser cambiado si veníamos a la cruz de Cristo. Y en mi vida cristiana, seguramente como en la suya, hemos tenido momentos mejores, momentos peores, pero tengo el gozo de la salvación en mi vida. Y sé que usted también, y por eso estamos aquí. Y es inevitable, amada iglesia, que usted y yo pensemos en lo que pasó hace 2000 años, lo que cambió por completo la historia. No solamente la tuya, no solamente la mía, sino la de toda la humanidad. Porque había un antídoto para el pecado. Y yo quisiera en esta mañana que pudiéramos meditar por unos minutos en la palabra del Señor y que pensáramos qué significa la cruz para ti, qué significa la cruz para mí. Si hay algo que identifica a los cristianos es la cruz de Cristo. Pero no te estoy hablando de un crucifijo, no te estoy hablando de un pedazo de madera, no te estoy hablando de la idolatría que lamentablemente muchas iglesias utilizan. Estoy hablando del suceso que cambió la historia, lo que hizo un antes y un después, y lo que nos tiene hoy aquí reunidos. ¿Piensas continuamente en la cruz? Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Es en tu diario caminar la cruz donde vuelves cuando no hay esperanza? ¿Es la cruz donde vas cuando hay ansiedad en tu corazón? ¿Es la cruz cuando llevas una carga pesada? ¿La traes a la cruz? Amada iglesia, nada tiene significado sin la cruz de Cristo. Yo te pido, antes de que entremos en materia, inclina tu rostro por un momento y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra debilidad, nuestra pequeñez, reconociendo que tu palabra es verdad, que tu palabra tiene la capacidad de transformar mi vida, de cambiar mi corazón. Señor, te doy gracias por lo que sucedió hace 2000 años. Te doy gracias por entregar tu vida por mí. Y ayúdame a comprender que la cruz debe de estar presente cada día de mi vida. Necesito recordar la importancia de morir a mí mismo día a día. Señor, te pido, abre nuestro entendimiento, utiliza esta porción de las Escrituras, grábala en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a vivir para ti en este día, como iglesia decimos amén. Y le pido por favor me acompañe a Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos el apóstol Pablo va a hacer una de las declaraciones doctrinales más maravillosas que hay en las Sagradas Escrituras. Algunos han llamado el libro de Romanos como la constitución del cristiano. Si usted y yo queremos comprender la profundidad del misterio de la doctrina de Dios, debemos de estudiar y de buscar su palabra en el libro de Romanos. Y antes de que nos centremos en solo los primeros 2 versículos, durante esta semana lo compartía con Moisés, escuchaba un predicador que dijo algo que me llamó la atención. Este predicador decía, vamos a ponernos en contexto, te encuentras en el Edén, está allí Adán y Eva. Adán llega, su mujer le está diciendo que acaba de tomar el fruto del pecado. Satanás, como una serpiente, está allí rondando, esperando que Adán haga exactamente lo mismo. Y entonces paramos por un momento ese cuadro. Pregunta, ¿tenía acaso Adán otra opción?
que tomar el fruto de su mujer y comer y después echarle la culpa encima? ¿Tenía alguna otra opción? Este predicador muy hábilmente decía, pues había otra opción. La opción correcta que tendría que haber tomado Adán es, primero que todo, matar a la serpiente. Segundo, presentarse a Dios y decirle, mi esposa ha pecado, toma mi vida en lugar de ella. Adán no hizo eso, pero Cristo sí. Cristo se presenta delante de Dios y le dice, la iglesia, mi esposa, ha pecado. Yo me presento delante de ti, toma mi vida en lugar de la de ella. Eso, amada iglesia, es lo que sucedió hace 2000 años. Es que tú y yo estábamos destinados a la muerte, porque habíamos pecado. No importa si era Adán o Diego el que estaba allí en el Edén, hubiéramos cometido el mismo pecado. Pero viene Cristo a cambiar la historia. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En esta mañana quisiera hablarte sobre 5 beneficios de la cruz en nuestra vida. Estoy seguro que se te van a ocurrir muchísimos más, pero yo quisiera tomar solo 5 de ellos. Cada vez que pienses en la cruz, en lo que sucedió allí, estos 5 beneficios deberían de venir a nuestra mente. Te los voy a decir. El primero es la justicia, justificación. El segundo es la paz. El tercero es la gracia. El cuarto es la esperanza que tenemos en Él. Y el quinto, cómo no, es su amor derramado por nosotros. Pero recuerdo al apóstol Pablo diciendo en Gálatas capítulo 6, escucha lo que él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero después dice en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amada iglesia, la cruz tiene que ser el centro de nuestra vida. La cruz es ese momento sublime que nos ha traído, número 1, justicia. Y la palabra justicia me recuerda que tú y yo servimos a un Dios santo, a un Dios que aborrece el pecado, a un Dios que no tiene comunión con las tinieblas, a un Dios que descargó toda su ira en su Hijo, ira que tú y yo merecíamos. El primer beneficio de la cruz, cuando pienso en ella, es que Cristo pagó, como bien comentábamos. Él pagó el pasaje y pagó un precio que tú y yo no seríamos capaces de pagar. La cruz me recuerda que yo merecía estar allí colgado en ese madero, pero que el justo Dios sentenció a su Hijo por mí. ¿Qué produce este pensamiento en tu vida, amada iglesia? Cuando piensas en el beneficio de la cruz, yo recuerdo al apóstol Pablo diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué lindo, amada iglesia, es pensar que Él pagó lo que yo nunca, ni por muy bien que me portara, pudiera pagar. Qué hermoso es pensar en ese momento donde la sentencia divina de un Dios que aborrece el pecado se descargó sobre su Hijo y no sobre mí. Y que gracias a eso yo hoy me puedo presentar a Dios como justo, no porque haya ningún mérito en mí, porque no lo hay,
sino por lo que Él hizo en aquella cruz. Quiero hablarte del segundo beneficio que debería de venir a nuestra mente cuando pensamos en la cruz, y es la paz. Como bien decía Moisés, tú y yo ya no somos enemigos de Dios, porque Él ha venido a ese puente roto, a reparar ese puente roto que había entre tú, yo y Dios. Y ahora yo tengo paz para con Él. Y es cierto que todavía hay algunas turbaciones, angustias, pero lo mejor de todo es que yo ahora me presento ante Dios porque el velo fue roto de arriba abajo y hoy tengo paz. Estoy a cuentas con Él. Mis pecados han sido borrados. Mis pecados, iglesia, pasados. Y esto es bien interesante, mis pecados presentes. Y esto es más interesante aún, mis pecados futuros. Mi vida está redimida. ¿Significa esto que pecaré deliberadamente? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque aquel que espera su venida se guarda y se purifica para Él. Pero yo estoy a paz con Dios. Y si Él hoy viniera a buscar mi vida, yo me voy a presentar delante de Él y cuando llegue a la puerta del cielo, si estuviera allí el apóstol Pedro en la puerta, Él me preguntaría, ¿y por qué tengo que dejarte entrar? ¿Sabe qué? Yo no le voy a decir porque me he portado bien, porque he sido un buen cristiano y porque he ido todos los domingos a la iglesia. Yo entraré al cielo porque le diré, hace 2000 años, Cristo pagó mi pasaje. Cristo pagó mi entrada a una vida eterna con Él. Amén, iglesia. Esto es motivo de gozo. Y por eso el apóstol Pablo decía y hablaba del gozo de la salvación. Y yo quiero hacer hincapié en lo que significa el gozo de la salvación. Tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tú y yo caminamos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que tú y yo vivimos con las aflicciones de la vida, con el dolor que hay en el mundo. Caminamos en la lucha del creyente día a día. Y hay días donde tenemos mucha fuerza espiritual y hay días donde nos sentimos casi abatidos. Cuando te sientas así, recuerda el gozo de tu salvación. Recuerda la cruz de Cristo. Recuerda que estás a paz con Dios. Estás a paz con Dios. Amada iglesia, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice lo siguiente. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz fue el puente. El pontífice o el papa no puede reconstruir el puente entre tú y Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Yo quiero hablarte del tercer beneficio y es la gracia. Y cuando pensamos en la gracia como ese regalo inmerecido, eso que te abruma, eso que no esperas. No sé si te ha pasado alguna vez de que alguien te regala algo que estaba completamente fuera de tus expectativas, o que alguien tiene un trato contigo que no esperabas, un trato tan amoroso que no lo esperabas. Pues Dios nos ha dado aquello que no merecemos en la cruz, y esto se llama gracia, divina gracia. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 8 y veamos por un momento cómo el apóstol Pablo nos quiere transmitir la gracia de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Cuando yo pienso en Cristo y en lo que Él hizo humillándose y haciéndose semejante a uno de nosotros, intento que quepa en mi mente, pero no sé si te pasa lo mismo, no me entra, no lo logro comprender. Para mí es un misterio. Para mí es un misterio que el Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, por el cual sustenta todo por el poder de su boca, no logro comprender cómo Él podría dejar su riqueza, su poder, su gloria y venir a humillarse para que yo sea enriquecido y para que yo pueda estar con Él, disfrutando de su gloria por la eternidad. Eso, amada iglesia, se llama gracia. Gracia. La cruz de Cristo, cuando yo pienso en ella, debería de venir a mi vida. Número 1, justicia. Número 2, paz. Número 3, gracia. Pero quiero hablarte de una cuarta y es la esperanza. Porque cuando hablamos de la cruz de Cristo, no hablamos solo de que Él murió, porque Buda también murió. No hablamos solo de que Él murió porque Mahoma también murió. Hablamos de que Él murió y resucitó. Eso es lo que cambia por completo el cristianismo a cualquier otra religión o llamada religión. Es que Cristo murió. Y por ello el apóstol Pablo, hablando de la venida del Señor, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, se refiere a los que mueren en Él. Por tanto, si Él murió allí y resucitó, Él también me resucitará, porque yo morí al pecado en aquella cruz. Y yo me mantendré con Él en la gloria. Esto, amada iglesia, nos ayuda a estar firmes. La esperanza es aquello que tú sabes que lograrás alcanzar. No sabes bien cómo. No sabes cómo será el camino. No sabes cómo vas a encontrarte. Pero tienes la fe, la certeza de que llegarás allí. Y eso te da esperanza. Cuando piensas en la cruz de Cristo, ¿viene la esperanza a tu vida? Viene esa sensación de, no sé cómo llegaré, pero estoy seguro que llegaré. ¿Por qué? Porque Él me lo ha dicho. Porque Él me ha dicho que llegaré. Eso me da esperanza. Y para hablarte del último beneficio, es, cómo no, el amor de Cristo. Volvamos allí a Romanos capítulo 5 y vamos a leer el resto del pasaje. El resto del pasaje nos va a hablar claramente del pensamiento, del beneficio, de lo que viene a mi mente cuando pienso en la cruz. Versículo 6 del capítulo 5 de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Escucha esta frase. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero aquí está el gran misterio de la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo, iglesia? Murió por nosotros. ¿En qué resumirías el Evangelio? ¿En qué lo resumirías? Cuando yo te digo, ¿sabes qué? Predícale el Evangelio a alguien en un versículo, ¿qué le dirías? ¿Qué viene a tu mente? Santi, ¿qué opinas? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. De tal manera, iglesia, de tal manera
me ha amado Dios. ¿Sabes qué? Dios es tan maravilloso que si el resto de versículos del Nuevo Testamento no existieran, usted y yo igual podríamos predicar con Juan 3:16. Porque de tal manera nos ha amado Dios. Cuando piensas en la cruz, de inmediato viene a tu corazón ese: ¿cómo es posible, Señor, que lo dieras todo por mí? No quiero entrar en el emocionalismo, iglesia, de verdad que no. Pero esto es doctrina pura, sí es doctrina pura, es una doctrina que es viva, que no son solo palabras, es la enseñanza de Cristo misma. No quiero entrar en el emocionalismo, pero ¿no te emociona pensar en la cruz? Cuando piensas en lo que pasó allí hace 2000 años, ¿no vibra tu corazón? ¿No sientes el dolor? ¿No sientes el martillazo de los clavos? ¿No sientes los 39 latigazos? ¿No sientes el costado clavado? Amada iglesia, no caigamos en el error de vivir en la religiosidad. No caigamos en el error, porque todos somos propensos a ello. Todos somos propensos a ello. Todos somos propensos a querer portarnos bien y dar cuentas el domingo y aparentar que somos los mejores cristianos del mundo. Esa es la inclinación de nuestro corazón. Pero cuando sientas esa inclinación, mira la cruz. Mira la cruz. Mira lo que Él hizo por ti y por mí. Y ya que estamos hablando de la cruz, acompáñame por favor a Marcos, capítulo 15. Y vamos a recordar lo que pasó en aquella cruz. Marcos, capítulo 15. Y le voy a pedir a Moisés, ¿puedes leernos todo el pasaje, por favor? Desde el 21 hasta el 39. Marcos 15, 21 al 39. ¿Hasta 39? Sí. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se cumplió la escritura que dice: y fue contado por los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Ah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿a otros salvó? A sí mismo no se puede salvar. El Rey, el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús,
Dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Amén. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que cada vez que leemos este pasaje, hay algo, hay un clic en nuestro corazón, hay ese llamado donde, ey, céntrate. La cruz. De ahí sale todo. De ahí sale tu caminar, de ahí sale tu vida en santidad, de ahí sale vencer nuestras luchas como creyentes día a día, de la cruz. Por ello el apóstol Pablo lo decía: yo no tengo nada de qué gloriarme. Y vea lo que estaba diciendo un hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, de la mejor tribu, ciudadano romano. Yo creo que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era una persona altiva y orgullosa. Tenía el pecado recurrente, la altivez y el orgullo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la vida del apóstol Pablo, choca su vida por completo y él solamente le queda caer y decir: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No había ya nada en que gloriarse, y por eso él dice: me gloriaré en la cruz de Cristo. En este pasaje en el cual tú y yo leíamos por un momento, y de nuevo recordábamos lo que pasó hace 2000 años, hay dos tipos de personas que yo quisiera rescatar, y con esto finalizamos. No sé si te has dado cuenta, el poder judío no tenía autoridad para crucificar a Cristo. Y ejerció tal presión en el poder gentil o romano para que ellos lo llevaran a cabo. O sea, el poder religioso a la final hizo que el poder político hiciera lo que él quería. Y tienes a varios soldados allí. No sé si te diste cuenta. Son los soldados los que lo martirizan, lo torturan. Son los soldados los que le escupen al rostro, lo que tapan el rostro de nuestro Señor y lo golpean con una vara y le preguntan: profetiza a ver quién te ha golpeado, y lo escarnecen. Son los soldados los que ponen una corona de espinas atravesando su cuero cabelludo y tocando su cráneo. Son los soldados romanos los que ponen una pesada cruz encima de él y lo llevan allí al lugar de la calavera. Son esos mismos soldados los que ejecutan la crucifixión de nuestro Señor. Pero aquí hay dos tipos de soldados. Mira el versículo 24 del pasaje que acabamos de leer. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Piensa por un momento en estos soldados. Estos soldados están al lado, escucha bien, están al lado del Redentor de la humanidad. Están al lado de la persona que iba a cambiar la historia por completo. Están al lado del Hijo de Dios. Y hay mucha gente, iglesia, mucha gente al lado de la cruz, pero lejos de Cristo. Al lado de la cruz, pero lejos de Cristo. Pero hay otro tipo de soldado. Es el mismo que está crucificando, es incluso mayor, es el que está ejecutando, y es el centurión. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo:
verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En un sentido figurado, Iglesia, tú y yo somos los que crucificamos a Cristo. En un sentido figurado me refiero a que fueron nuestros pecados los que hicieron que Él tuviera que morir en una cruz. Pero recuerda cómo otro de los evangelistas dice de que Él clamaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál de los dos soldados somos tú y yo? Somos el soldado que está ignorante de lo que pasa en ese momento, donde está al lado de la cruz pero no mira a la cruz. O tú y yo somos el soldado que, a pesar de haber ejecutado a nuestro maestro de una manera figurada, miramos y decimos: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué sucede en nuestra vida, Iglesia, cuando pensamos en la cruz? Yo quisiera pedirte un favor en esta mañana. Por unos pocos segundos yo te pediré que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Y si ha habido en tu corazón en estos momentos la palabra, el Espíritu Santo está allí trabajando en nuestra vida, por unos instantes, allí en silencio te pido medites en la cruz. Allí en tu intimidad con el Señor, medita por un momento en lo que pasó, en lo que Él hizo, en lo que le da sentido a estar aquí hoy un domingo más. Si es necesario que pienses en lo que sufrió, piensa en lo que sufrió. Si quieres pensar en lo que ganaste, piensa en lo que Él te dio sin que tú y yo lo mereciéramos. Puedes pensar en su justicia. Puedes pensar en la paz que Él te ha dado. Puedes pensar, si así lo deseas, en su gracia, en lo que tú y yo no merecíamos. Puedes pensar en la esperanza que Él nos da, sabiendo que si murió también resucitó y nos llevará con Él. Pero sobre todo, por favor, amada Iglesia, te ruego, por favor, cuando pienses en la cruz, no dejes de pensar en su amor derramado por ti y por mí. Porque Dios es un Dios de amor. Su misma esencia es el amor. Por ello te damos gracias, Señor. Te damos gracias por amarnos de una manera incondicional. Te damos gracias, oh Cristo, por presentarte voluntariamente para cumplir la soberana voluntad de tu Padre. Te damos gracias, oh Dios Padre, por entregar a tu Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por utilizar tu palabra para guiarnos a la verdad. Te pedimos que nos ayudes, por favor, a recordar lo que le da sentido al cristianismo, lo que le da sentido a reunirnos día tras día. Porque en esto, amada Iglesia, conocerán que somos sus discípulos, si nos amamos tú y yo, los unos a los otros. Porque Él nos amó primero. Te doy gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Te pido, por favor, grábala en nuestra vida. Ayúdanos a vivir para ti. Aligera nuestra carga, centra nuestra vida en ti. Como buen alfarero, pon este trozo de barro en el torno, en el centro, y dale forma a mi vida. Te lo pedimos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén.